Dios les bendiga, amados hermanos, que la gracia de Dios esté sobre cada uno de vosotros. Les habla su hermano el profeta José Ramírez, y hoy yo quiero hablar acerca del quinto y el sexto sello del libro de Apocalipsis, y lo voy a hablar de una manera sencilla, no muy extensa, pero lo suficientemente claro para que sea entendida y podamos disfrutar de esa revelación que Dios le dio al profeta Juan, al apóstol Juan, en la isla de Patmos. Dice que esa revelación es para los hijos de Dios. Dice la palabra que Jesucristo es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11 dice así: Cuando abrió el quinto sello, vi en el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí el apóstol Juan ve claramente una cantidad de mártires que habían salido de la gran tribulación. Pues cuando se abre el quinto sello, Juan mira en el cielo una multitud de almas bajo el altar de Dios. Esas almas son las almas de los que fueron asesinados por el anticristo, por haber recibido a Jesucristo como su Salvador y como Señor de sus vidas durante el tiempo de la gran tribulación, y por no adorar la imagen de la bestia ni aceptar su marca, ni en su frente ni en sus manos derechas. Entonces ellos pagaron con sus vidas su fe en Jesucristo, y aunque los asesinaron, los martirizaron, ellos salieron victoriosos de la gran tribulación. Los creyentes en Jesucristo en días del gobierno del anticristo serán perseguidos, serán martirizados por el anticristo por medio de las fuerzas ateas de seguridad del nuevo orden mundial que estará sobre toda la tierra para aquellos días. Esos están entrenados para perseguir, torturar y matar a todo el que se oponga al sistema de gobierno satánico de la bestia. Recuerde que la palabra de Dios dice que Él se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él quiere el culto y la adoración solo para Él. Ese ha sido el frustrado deseo de Satanás, porque solamente a Dios se debe adorar. Hay una sola adoración y alabanza que es aceptada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y es la alabanza al Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Él está asegurando que van a venir padecimientos, y que en medio del padecimiento se van a mover espíritus de terror y de miedo. Y le dice: sé fiel hasta la muerte. Él no dice no tengan miedo, pueden tener miedo, pero la fidelidad está por encima de lo que nosotros sentimos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la condición. El que quiera ser coronado por Dios y que reciba corona de vida en su cabeza, tiene que ser fiel hasta la muerte. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No será fácil
ser cristiano en aquellos días que vendrán sobre la tierra, los días de la gran tribulación. Y hemos visto históricamente, tenemos evidencia de hombres y personas que fueron crueles, que fueron despiadados, que tenían el corazón del diablo dentro de su pecho y que disfrutaron con el martirio y el sufrimiento de los que seguían al Señor. La crueldad de Nerón, de Domiciano, de Calígula, de Mao Zedong, de Stalin, de Lenin, de Hitler, del monstruo ese que está en Corea del Norte, todo eso estarán concentrados en una sola persona, en la vida del anticristo. Es más, estos monstruos de la historia serán unos muñequitos bonitos comparados con el monstruo que subirá del abismo, el anticristo. En aquellos días, la gran mayoría de los que crean en el Señor Jesucristo como Salvador serán perseguidos hasta la muerte, y no será una muerte violenta y rápida como por un tiro de gracia que pasa rápido y ya, no, serán torturados y atormentados físicamente para que nieguen a Jesucristo y acepten la marca de la bestia. Y Jesús dijo en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Apocalipsis capítulo 7 y en el capítulo 14 vemos una multitud de los que murieron en la gran tribulación por su fe en Jesucristo, y en Apocalipsis 13:7 dice que el anticristo recibe una autoridad especial contra los santos del Señor. Dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso va a ser para aquel tiempo. Ahora ni el diablo ni ningún demonio tiene esa autoridad sobre nosotros, porque somos la iglesia de Cristo, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra nosotros. Nosotros hemos recibido una autoridad, la autoridad de Cristo sobre Satanás, sus legiones, sus demonios, y dice que tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo de Satanás y nada nos dañará. Pero en realidad el anticristo fue con esa muerte de esos siervos fieles de Dios en la gran tribulación, el único derrotado ahí fue el anticristo y Satanás con la fidelidad de ellos. En ellos se cumple lo que dice Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto no tiene nada que ver con el evangelio de guarapo que están predicando ahora, este evangelio mercadotécnico, este evangelio terapéutico, que no en ninguno de sus escenarios hay la disposición para pagar un precio, para ser fiel al Señor, aún en contra de todas las cosas que batallan contra nuestras vidas, contra nuestras almas. Ese evangelio que están predicando sin cruz, sin ayuno, sin oración, sin pagar un precio, sin madrugar, sin dejar de comer por un tiempo, o un día, o las horas que sean, para llorar por los perdidos. Mire, ese no es el evangelio de la Biblia, es un evangelio apócrifo. Entonces Juan, él ve las almas y no los cuerpos, él ve solamente las almas, no ve los cuerpos de los creyentes muertos, porque aún no ha venido la primera resurrección. La primera resurrección es solo para los que murieron salvos después del rapto, y obviamente los santos del Antiguo Testamento, que también son salvos. Tanto los santos del Antiguo Testamento como los mártires de la gran tribulación van a resucitar en la primera resurrección, valga la redundancia. Esta resurrección será al final de la gran tribulación, cuando Jesucristo regrese a la tierra a establecer su reino milenial. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos,
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De esta resurrección habla Job, me refiero a la primera resurrección, la de los justos. Job 19, 25 y 26 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y 26 dice: y después de deshecha esta mi piel, por el efecto propio y natural de la descomposición, de la putrefacción del cuerpo, en mi carne he de ver a Dios. Juan afirma que él vio las almas de los creyentes que estaban debajo del altar. Esto es una representación de los sacrificios del Antiguo Testamento, en donde la sangre de las víctimas era derramada al pie o debajo del altar. Éxodo 29, 12 dice: y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Entonces, según dicen las Escrituras, en la sangre está la vida. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces, las almas de los mártires que están debajo del altar de Dios nos quieren decir que sus vidas fueron entregadas en sacrificio para la gloria de Dios. Estos creyentes en día de la gran tribulación serán sacrificados, entre comillas, por causa de su fe en Jesucristo y su fidelidad a la gloriosa palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré. La Biblia dice que es un privilegio para un creyente en Dios el sacrificar sus vidas para darle honor, gloria y alabanza a Dios. El Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y el Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. A nosotros nos llevarán hasta el cementerio, hasta la sepultura, hasta el sepulcro, nuestros amigos y seres queridos, si podemos dibujarlo de esa manera, pero de ahí en adelante vamos en brazos del Señor. A este privilegio de morir por nuestra fe en Jesucristo se refirió precisamente el apóstol Pablo en Filipenses 2, 17 y 18, que dice: y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Juan mira que las almas de los creyentes muertos claman a Dios para que vengue su sangre de mano de los asesinos de ellos en la tierra, pero la respuesta es que le fueron entregados vestiduras blancas, que es símbolo de la justicia que tienen en Jesucristo. Dice la Biblia que nuestra justicia es por medio de Jesucristo, no por méritos propios. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos, óigame bien, hechos justicia de Dios en Él. Por eso es que estamos justificados por la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es por fe. Ahora fíjense, la gran tribulación aún no ha terminado y muchos otros
que han de creer en Jesucristo también serán asesinados, serán muertos como ellos, como esos que están debajo del altar en el cielo, antes de que el juicio de Dios venga sobre los malvados de la tierra y los justos sean librados. Dios conoce el número total de mártires y también controla todos, digamos, los eventos, los hilos de la historia y los eventos que han de ocurrir hasta el último día de la historia de la humanidad. Él tiene control total de todo y de todos. La expresión los que moran en la tierra es para referirse a los incrédulos, y esta expresión es tan significativa que se repite 8 veces en el libro de Apocalipsis. Está en Apocalipsis 3:10, 8:13, 11:10, 13:8, 13:12 y Apocalipsis 12:12 y Apocalipsis 17:2 y 8. Estos moradores de la tierra son los que van a padecer los juicios de Dios y las angustias que producirán el gobierno del anticristo, de Satanás y el falso profeta. Todo eso será a partir de la ruptura del sexto sello. Veamos. Vamos con el sexto sello. Dice Apocalipsis 6:12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, de luto, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira del Dios ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El cosmos será afectado por los juicios de esos días por causa de la ira de Dios. Eso lo acabamos de ver en la lectura que acabo de citar. No va a haber un lugar en la tierra que no sea tocada por los juicios de Dios. No habrá un lugar seguro para nadie. El megaterremoto ese que tanto han anunciado la ciencia y los expertos en los últimos años está reservado para esos días finales. Las islas, esas islas paradisíacas, esas islas también donde la gente van a gastar el dinero y a disfrutar de la carne y a gastarse en el pecado, van a desaparecer. Y los montes van a desaparecer también. Es más, la geografía de la tierra va a ser transformada. Habrá otra tipografía mundial. Las estrellas van a caer sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando la sacude un fuerte viento. Apocalipsis 6:13. En esos días no va a haber un búnker ni refugios que pongan a nadie a salvo de los juicios de Dios. Son los días de la ira de Dios y del Cordero. Ezequiel 25:17 dice: y haré en ellos grande venganza con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. Que sigan burlándose de Dios, que sigan faltándole al respeto a Dios, que sigan ofendiendo a Jesucristo, mofándose, que sigan ridiculizando la palabra de Dios, que sigan tratando de desvirtuar o de desmentir la verdad de la palabra. Canales de televisión impíos que son dirigidos por el diablo, que se los entregó a hombres
y personalidades con mucho dinero, pero para bombardear la verdad de la palabra. Yo he visto en History Channel, he visto en Discovery, cómo hay programas documentales donde están tratando de reproducir los milagros que Dios hizo en la antigüedad, pero de una manera burlesca, de una manera impía. Es como una especie de una mofa de los poderosos hechos de Dios. Entonces, estos juicios se van a cumplir porque son proféticos, están en la palabra, y no hay quien los detenga porque Dios no puede mentir. Él cumple tanto sus promesas como sus juicios. Es más, el Señor Jesucristo anunció que entre los juicios de los últimos días habrá terremotos, hambres, guerra, pestilencia. Se levantará nación contra nación. Mateo 24, 7, 8 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dígame usted si esto que dijo el Señor Jesús no se está cumpliendo delante de nuestras narices hoy mismo. También Joel e Isaías, profetas, ellos profetizaron los juicios que van a afectar al cosmos. Joel 2, 10 y 30 y 31 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Isaías 13, 9 al 10 y versículo 13 dice, y aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, que sigan esos prostíbulos, esos centros de pornografía, los antros del diablo, los bingos, los bazares y todos esos casinos que están en el mundo, y sobre todo allá en Las Vegas. Las Vegas es conocida como la ciudad del pecado. Que sigan todos esos altares del diablo, de brujería, de hechicería, de magia, de vudú. Esos centros de idolatría caerán, porque mi Padre los va a derribar y los va a barrer. Y el versículo 10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, será movida. Con el terremoto de Japón, dice que se movió 10 grados la tierra de su base. Y dice, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Más vale que usted no se quede aquí, porque va a conocer la ira del Dios Todopoderoso. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Isaías 34:4 dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la higuera. Este es el gran día de su ira. Apocalipsis 6, 17. Y no se refiere a un periodo de 24 horas, sino a todo el periodo de la gran tribulación, cuando Dios juzgará al mundo, a los impíos que están sobre la tierra, culminando esta serie de juicios con el retorno de Jesucristo a la tierra. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor. La gente no cree que las estrellas caerán. Pues tienen que caer. Si Dios dice que caen, caen. Dice que Dios es el que derriba y Dios es el que levanta. Recuerdo hace unos pocos años atrás,
Yo estaba predicando en una nación y yo vi por la televisión cómo en Rusia cayeron unos asteroides, hirieron a más de 500 personas, cuando ese cuerpo chocó contra la superficie de la Tierra allá en Rusia. Los cristales de las ventanas de las casas y de los edificios se hicieron añicos. ¿Y por qué cayeron allí? Y no uno, creo que 2 o 3. Porque para que entienda el mundo que lo que dice la palabra es verdad. ¿Y por qué cayó en Rusia? Porque Rusia es un país ateo. Rusia es la cuna del comunismo. Rusia es una nación que fue levantada bajo esa filosofía marxista, diabólica. Bendito sea el Señor. Porque Marx dijo que Dios, que la religión, la fe, era el opio de los pueblos. Lenin murió diciendo, Dios no existe. Y si hubiera existido un Dios, yo me hubiera levantado y lo hubiera destruido. Friedrich Nietzsche, ese que tanto nombran los comunistas, él dijo, Dios está muerto, viva el hombre que lo mató. ¿Y sabe cómo murió Friedrich Nietzsche? Ese filósofo ateo alemán murió en un manicomio, loco y comiéndose su propio excremento. La palabra de Dios dice, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Eso está en Isaías 13:11. Así que yo no le recomiendo por nada del mundo de que usted se quede, porque usted va a ver lo que es el terrible día de la ira de Dios. Es tiempo de ponernos a cuenta, de santificar nuestras vidas, de pedir perdón, ponernos a cuenta con alguien, buscar la paz y la reconciliación, por lo menos hacer el intento y cumplir con la palabra. Si la persona no acepta la disculpa, que nosotros pidamos perdón o que nosotros perdonemos, porque muchas veces tenemos que perdonar al que nos ofende, porque el ofensor nunca tiene el deseo ni el espíritu para pedir perdón. Entonces dice que si tu hermano tiene algo contra ti, deja todo allí y reconcíliate con él. Ese es el Evangelio. Dios no trabaja con emociones, Dios trabaja en obediencia del hombre. Así que yo le recomiendo que usted y yo nos debemos alistar. Tenemos que estar listos, porque eso será en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber tiempo para caer de rodillas, no va a haber tiempo para buscar la Biblia, eso será en un abrir y cerrar de ojos. Muchos incluso se irán a la cama, abrirán los ojos o en el cielo o en la gran tribulación. Así que este es el tiempo. No importa cómo tú estés, tu condición en la que te encuentres, es hora de levantarse. Es hora de acudir al llamado del Espíritu Santo, de santificar nuestras vidas, que nuestros vasos estén limpios para poder servir a otros el agua de la vida de la santísima palabra de Dios. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.